Dios les continúe bendiciendo a todos en este día número 71 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te invito a que busques en la palabra del Señor, que hoy vamos a estar leyendo Josué capítulo 22. Bueno, hasta el último capítulo, hasta el 24. Hoy con el favor de Dios culminamos el libro de Josué, así que vamos a orar para comenzar esta lectura. Señor, te damos gracias, Dios mío, y nos presentamos delante de ti, Señor. Dios mío, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros y que en esta lectura de tu palabra, Dios mío, tú has de darnos la sabiduría, Señor, para entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, dándonos el enfoque, la retentiva, quitando toda distracción, Señor, que pueda haber alrededor, que podamos, Dios mío, Padre, recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío, y por tu maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Leemos Josué capítulo 22 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes a Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día,
por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros, y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros y a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, aunque nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Capítulo 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande,
hacia donde se pone el sol, y vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó, déjame ver cómo pongo esto que no molesta el sol. Gloria a Jesús. Está bien. Pelearon contra vosotros,
los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Jehová estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una grande piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Santo. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Gloria al Señor. Mira, amado, hemos visto ya estos últimos capítulos, ya los últimos 3 capítulos del libro de Josué, y vemos que ya en el capítulo 32, gloria a Jesús, ahora sí, lo que son las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que se habían quedado, ¿verdad? Su territorio había sido al lado oeste del Jordán. Después de ellos haber cumplido la promesa de que iban a ayudar a sus hermanos las otras tribus, a conquistar la tierra prometida,
pues ahora llegó el momento de ellos volver nuevamente a donde ellos estaban ubicados. Y al llegar, dice la Biblia que construyen un gran altar junto al río. Ellos construyeron un altar grande. Antes, ¿verdad?, de ellos irse, vemos que Josué los bendice y les recuerda que debían amar a Dios, que debían andar en sus caminos y que debían guardar sus mandamientos. Gloria a Jesús. Pero una vez ellos levantan este altar, las otras tribus se escandalizan, ¿verdad? Cuando les llega esta información de que habían hecho un altar, rápidamente, bueno, lo consideraron como un acto de rebeldía a la ley de Dios, como que estaban rompiendo el pacto, como que estaban llevando a cabo idolatría. ¿Por qué? Porque habían construido un altar, ¿verdad?, indicando de alguna manera que iban a hacer sacrificios en los lugares que Dios no había asignado. Ellos decían, es que ellos no pueden hacer sacrificios allí porque ese no es el lugar que Dios escogió. Entonces, no solamente eso, es que ya Israel se estaba preparando para la guerra. Se estaban preparando para atacarse unos a otros. Y es ahí que antes de atacar, deciden que van a enviar a Finés para investigar. Antes, ¿verdad?, de todo, envían una delegación liderada por Finés. Mire esto, qué tremendo. Ellos habían construido un altar y los demás dijeron, es que eso no se puede hacer. Eso es idolatría, eso es pecado, están quebrantando el pacto. Se iban a levantar en contra de sus propios hermanos. Pero es que ahí entonces vemos que las tribus, lo que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, les comienzan a explicar a ellos. ¿Qué le explican? Que aquel altar no era para hacer sacrificios, no era para nada de eso. No estaban buscando quebrantar la ley de Dios, sino que aquel altar era simplemente un testimonio para las futuras generaciones de que ellos eran el pueblo de Dios, de que ellos eran parte. ¿Por qué? Porque aunque estaban fuera de la tierra prometida, como quiera eran parte de las tribus de Israel y eran parte del pacto de Dios, del pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, vemos que entonces ahí la cosa se calmó. Cuando enviaron a Finés, investigaron y escucharon a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, los ánimos como que bajaron. Pero si no, ¿qué iban a hacer? Iban a atacarse entre ellos, simplemente por especulaciones, simplemente por malentendidos, simplemente porque, fíjate, yo pensé, fíjate, es que me dijeron. No, amado, nosotros tenemos que aprender antes de emitir un juicio, antes de nosotros entrar en una situación de que vamos a levantarnos y ahora hay guerra porque estamos en guerra, porque no. Primero hay que verificar. ¿Sabes? Nosotros a veces pecamos de asumir. Es que como hicieron un altar, pues yo pensé que iban a desobedecer a Dios. No, tú pensaste, pero tú no preguntaste. Tú no corroboraste. Amén. Simplemente fue un gran malentendido que pudo terminar en una guerra. Y esto entonces iba a provocar, bueno, que el Señor se desagradara de todo esto. Por eso es que es bueno que haya ese celo de Dios. Es bonito, ¿verdad?, que ellos quisieran guardar la palabra de Dios tan fielmente que cuando vieran que algo está amenazando los mandamientos de Dios, pues rápido ellos quieren salir a defender, ¿verdad? En cierta manera tienen una intención buena, pero no lo están haciendo de la mejor manera. Hay personas que rápido emiten un juicio, emiten rápido unas palabras y hacen unas declaraciones y hablan a la ligera y a veces hablan de más y pecan. Aleluya, de criticar y de chismear sin ni siquiera conocer las razones, sin ni siquiera escuchar las dos versiones. Por eso, amado, esto tiene que ser una enseñanza para nosotros. Antes de nosotros querer atacar y querer rápido sacar, como dicen por ahí, de la baqueta, rápido, a lanzar nuestros argumentos, a lanzar nuestros ataques, primero vamos a escuchar bien, escucha. Porque a veces no todo es como a nosotros nos parece. Porque muchas veces es el enemigo buscando la manera de dañar la unidad. Entonces la unidad dentro del pueblo de Dios hay que cuidarla. Tenemos que antes
de rápido, ¿verdad?, tomar una decisión, necesitamos conversar. Por eso es importante la comunicación. Quizás estas tribus que estaban al este del Jordán pudieron haber avisado, mira, ¿sabes qué? Vamos a construir un altar, pero por si acaso, no es para sacrificar, ni es porque queremos ser desobedientes a Dios, es que simplemente lo queremos hacer para testimonio. Ah, pues está bien, no hay problema. Si quizás se hubiesen comunicado, pero vemos que hay un problema de comunicación, pero también hay un problema de juzgar a la ligera. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de comunicarnos y también de aprender a escuchar y no asumir. Amén. Ya en el capítulo 23 vemos que Josué está anciano y comienza a reunir a los líderes de Israel para darles ese mensaje final. Les está dejando saber que Dios peleó por ellos, que Dios cumplió sus promesas, que no fue por sus propias fuerzas, fue que Dios, ¿verdad?, los ayudó, los respaldó, Dios les dio la tierra, Dios expulsó a cada uno de sus enemigos, pero también les está advirtiendo, es importante que no hagas mezclas con estas naciones paganas. No te vas a casar con ellas, no vas a emparentar con ellos, no vas a hacer alianza, ni vas a adoptar sus dioses, porque esto te va a traer consecuencias. Y le vuelve a recordar lo que es: la obediencia trae bendición y la desobediencia trae juicio. Aleluya. Eso es lo que sucede cuando nosotros desobedecemos. Y ya entonces en el versículo 14 le está diciendo el Señor, gloria a Jesús, que ciertamente todo lo que Dios había hablado se había cumplido. Nada, ninguna de las promesas que Dios le había hecho a ellos había caído al suelo. Todas se cumplieron, gloria a Jesús. Estoy buscándolo para... Ahora sí, en el versículo 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Mire qué lindo que le está dejando al pueblo claro. No solamente le da todo ese discurso de cómo Dios, ¿verdad?, ha estado con ellos, de todo el camino que han recorrido, sino que también, ¿verdad?, les recuerda que todo se cumplió. Ya en el capítulo 24 les da ese recordatorio de cómo desde Abraham el Señor se les revela y cómo Dios cumplió su palabra, cómo liberó al pueblo de Egipto por medio de Moisés, cómo los protegió en el desierto, cómo les dio la tierra prometida. Y ya entonces vemos que en el versículo 14 y 15, gloria al Señor, aparecen estos versículos que son tan conocidos. Vemos en ese último discurso de Josué una preocupación porque una vez él no estuviera, el pueblo volviera a desobedecer a Dios. Por eso es que está diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quienes van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes están habitando. Pero yo y mi casa estamos claros que serviremos a Jehová. Yo y mi casa hemos hecho un compromiso con Dios. No solamente Josué dijo yo voy a servir al Señor, dijo yo y mi casa. Aleluya. Así que vemos que el pueblo escoge también servir al Señor y Josué renueva ese pacto con Dios. Y el capítulo termina precisamente con la muerte de Josué a los 110 años, con la sepultura de los huesos de José en la tierra prometida. Esos huesos los habían traído de allá de Egipto. Gloria a Dios. Y con la muerte del sacerdote Eleazar, que también vemos que se marca un cierre de una generación. ¿Qué podemos aprender del libro de Josué? Bueno, que este es el tiempo de cumplimiento. Hemos visto cómo fue la conquista de la tierra del capítulo 1 al 12, luego la repartición de las tierras del 13 al 21 y ya la despedida, que es lo que hemos tocado hoy, del 22 al 24. ¿Qué podemos aprender de esta lectura de hoy? Que tenemos que preguntar antes de emitir un juicio. Antes de nosotros querer tomar acción, antes de nosotros querer
abrir la boca, defendernos o antes de nosotros hablar, amados, vamos nosotros a asegurarnos que las cosas son como pensamos que son. Porque muchas veces lo que hacemos es asumir y vemos y ya queremos juzgar las intenciones de la gente como si supiéramos todo. No, siempre tenemos que preguntar, tenemos que tener la capacidad de preguntar para evitar malentendidos y para evitar guerras. Acuérdense que iba a haber una guerra, iban a subir en contra, imagínense, unas tribus contra otras, unas tribus que ya habían experimentado unas victorias tremendas contra todas esas naciones cananeas y ahora se iban a poner a pelear entre ellos. ¿Por qué? Por un malentendido. Porque el altar no era para hacer sacrificio, era para testimonio. Pero también, si la tribu de Gad, si la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés se hubieran comunicado, ve que la falta de comunicación trae malentendidos. La falta de comunicación en el trabajo, la falta de comunicación en la iglesia, la falta de comunicación en los matrimonios, en las familias, en los hijos. La falta de comunicación trae malentendidos, porque la gente asume y piensa y determina por lo que ve. Pero nosotros tenemos que antes, para no pecar con nuestra lengua o para no pecar con nuestras acciones, vamos a asegurarnos, vamos a preguntar. No asumas todavía, no emitas un juicio todavía hasta que escuches las dos partes. Mi pastor siempre me ha enseñado que hay 3 versiones. La versión de uno, la versión del otro y la verdad. Y casi siempre la verdad está entre medio de las 2 versiones. Por eso antes de yo escuchar esta versión que me está diciendo, no, ellos levantaron un altar y lo hicieron, están desobedeciendo a la palabra de Dios y van a hacer sacrificios allí sin autorización de Dios y están quebrantando el pacto. Pues tenemos que levantarnos contra ellos. Pero entonces cuando se ponen a hablar con ellos, no, es que nosotros nunca dijimos que íbamos a hacer sacrificio, era simplemente para testimonio. Qué triste, ¿verdad? Cuando no tenemos la capacidad de preguntar, aleluya, de preguntar y de asegurarnos antes de hablar y antes de emitir juicio. ¿Y qué nos enseña ese último capítulo? Nos enseña el capítulo número 24, que cada quien tiene que escoger. Es una decisión. Si mal te parece, si te parece tan fastidioso, si te parece tan malo y tan difícil servir a Dios, porque es que Dios ha sido tan malo contigo, es que Dios te ha hecho pasar por tantas cosas malas, si es tan malo servir a Jehová, escoge a quién le vas a servir. Pero en mi caso, por mi parte, yo y mi casa estamos definidos, estamos claros. Yo y mi casa estamos comprometidos con el Señor. Yo y mi casa sabemos lo que vamos a hacer. Así que es bien importante que asumamos esa postura, esa decisión, ese compromiso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que también, amados, cuidemos la unidad. Porque si estos pueblos se iban a atacar entre ellos, bueno, pues entonces habían heredado la tierra prometida y habían distribuido las tierras y habían entrado a la promesa de Dios para nada, para mal. Todo por un malentendido. Cuidemos la paz, cuidemos la unidad. Seamos, ¿verdad?, sabios antes de hablar o de tomar decisiones. Primero escuchemos y entendamos, ¿verdad?, que muchas veces las cosas no son como nosotros pensábamos que eran. Y luego entonces pecamos hablando y pecamos haciendo cosas bajo coraje o bajo, ¿verdad?, impulso, sin haber primero escuchado bien. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos, así que compártelo con alguien, escríbeme ahí en los comentarios de dónde estás viendo este plan de lectura, de dónde lo estás siguiendo y si estás aprendiendo también, si hay algo que quieras compartir, algo que quizás se nos olvidó explicar o compartir. Acuérdense que estamos aquí aprendiendo juntos, leyendo la Biblia juntos y estamos todos siendo edificados a través de su palabra. Le damos gloria a Dios por eso. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y a su nombre sea la gloria.